Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Bueno, vamos a comenzar aquí a comentar con este versículo, hermanos, sobre conceptos que Proverbios nos enseña de sabiduría. Y hay varias veces, hermanos, que esta palabra mejor nos enseña una comparación donde podemos nosotros fijar prioridades de una manera correcta, de una manera para entender, aprender a discernir. Parte de la vida cristiana, hermanos, el comienzo de la vida cristiana consiste en aprender a diferenciar entre lo bueno de lo malo. Cuando comenzamos, dice la Biblia que en Hebreos capítulo 5 dice que algunos hermanos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenían necesidad de que se les volviera a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe. Y luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que aprender a distinguir lo bueno de lo malo y es una de las primeras etapas de la vida cristiana. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Tenemos una conciencia de nacimiento, bueno, desde que empezamos a desarrollar la conciencia, no nuestro nacimiento, porque pues, no tenemos mucho discernimiento. Ya conforme vamos creciendo, vamos distinguiendo lo bueno de lo malo y es cuando tenemos ya responsabilidad sobre el pecado y vamos aprendiendo lo básico del bien y del mal, pero conforme leemos la Biblia y crecemos, aprendemos más cosas que a Dios le agradan y que a Dios no le agradan. Pero luego cuando llevamos a un crecimiento espiritual mayor, ya no solamente aprendemos a diferenciar entre el bien y el mal, pero también dice la palabra de Dios que debemos aprender a comprobar o a probar lo que es mejor. Y este concepto, este término que nos dice la palabra de Dios, usted lo puede encontrar en el libro de Efesios, si no mal recuerdo, ¿sí? No, en Filipenses. Filipenses 1:10 nos dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, la vida cristiana primero comienza a distinguir el bien y el mal, y cuando crecemos y maduramos, ahora nuestras decisiones ya no son entre lo bueno y lo malo, ya ahora son entre lo bueno y lo mejor. Y debemos aprender a aprobar. La palabra aprobar del griego dokimazo es examinar, considerar y aprender a distinguir para apreciar y practicar lo que es mejor. Entonces, hermanos, en estos términos debemos aprender a distinguir prioridades en nuestra vida y es parte, hermanos, de la madurez espiritual, aprender qué es lo mejor. En Proverbios, hermanos, hay muchas veces esta comparación entre dos cosas y se nos da una enseñanza de que esto es mejor que esto. Este versículo nos dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La mayoría de la gente, por lo general, si les dieran a escoger entre tener poco o tener gran tesoro, pues la mayoría de la gente preferiríamos tener mucho dinero. Pero cuando las consecuencias o cuando implica las implicaciones de lo que tenemos en nuestra mesa o en nuestros recursos, son sacrificar cosas importantes, hermano, ahí es donde entra el discernimiento para aprobar lo mejor. Mejor es tener poco, pero teniendo y manteniendo el temor de Jehová, que tener muchas riquezas, grandes tesoros, pero tener turbación, tener problemas, tener aflicciones. Y hermano, yo quiero llevarle en Proverbios, nada más en Proverbios, porque si nos vamos a toda la Biblia, pues obviamente no acabaríamos, ¿verdad? Pero en Proverbios, ¿cuáles son algunas cosas mejores que Dios nos permite distinguir y que nos lleva a nosotros a apreciar con mucho más prudencia? La sabiduría, escucha esto, la sabiduría es parte del proceso de aprender a distinguir y a discernir y tomar las mejores decisiones. La sabiduría nos ayuda a entender qué es mejor y escoger lo más apropiado para nosotros. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3
Y versículo 14 nos habla, versículo 13, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría y de la inteligencia es mejor. Ahí está la palabra. Es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Disculpe, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ellas. Y luego sigue extendiendo. Ya estudiamos este pasaje. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, perdón. Disculpe, hermano, un poco de alergia. Y en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, ¿verdad? Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, mejor es la sabiduría que el dinero, que las piedras preciosas. Hay una gran verdad en eso que ya analizamos. Proverbios 8, la personificación o el antropomorfismo de la sabiduría nos muestra que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear no es de compararse con ella. Alguien dijo una vez en una entrevista, en un podcast, y estaban varios jóvenes comentando y entre ellos alguien declara, ¿te has fijado que las personas inconversos, no cristianos, pero hicieron una observación? ¿Te has fijado que las personas más brillantes, más inteligentes, más capaces que han existido, ninguno de ellos fue rico? Y todos se quedaron, oye, sí es cierto, Albert Einstein, y mencionaron muchos, ¿verdad? Estudiosos, muchas personas inteligentes, capaces, considerados como sabios, ninguno de ellos era caracterizado por grandes fortunas que amasaban. ¿Por qué? Y bueno, no supieron dar una respuesta objetiva, pero dentro de mí yo pensé y entendí esto. Una persona que haya la sabiduría se da cuenta que la sabiduría vale más que el dinero. Y una persona que realmente es sabia con la sabiduría de lo alto es una persona que pierde interés obsesivo y una fijación y una obsesión por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque encuentras y empiezas a valorar lo que es mejor. Parte de la sabiduría es enseñarnos a no seguir lo que la gente sigue, a no obsesionarnos con lo que la gente se obsesiona y no creer lo que la gente piense. Tener una capacidad de análisis. Desde que nacemos en este mundo se nos enseña el materialismo, se nos enseña a buscar las cosas materiales. Desde muy pequeños, hoy en día tenemos una generación que ha sido enseñada o idealizada más que nada a través de la televisión, del radio, de las redes sociales, del internet. Y que es en lo que se nos enfoca totalmente. Hay hermanos, una obsesión, una fijación muy grande hacia el materialismo. Desde muy pequeños se nos enseñan en los cuentos, ¿verdad?, de Disney, la típica historia, la típica trama. Perdón. Ah, perdónenme, creo que me quiero enfermar. La típica trama, la típica historia de una muchachita pobre que sufre mucho, que es miserable, pero que después conoce a un príncipe azul. Dinero, siempre son ricos los príncipes azules, y se enamoran, se casan y viven felices por siempre. ¿Cuál es el mensaje implícito en esas tramas? En ese siempre, esa trama que siguen todas las historias. Casi siempre es lo mismo, que póngale el nombre que quiera. Siempre es la misma historia. Las telenovelas, las series, los dramas, las películas, mucho, hermanos, está en esa filosofía. El mensaje implícito es: el dinero trae felicidad. El dinero es todo. Claro que eso tiene una meta implícita, una educación implícita, enseñarnos a buscar lo material. Si tú te obsesionas por las cosas materiales, pero no las puedes comprar, bueno, ¿qué te dice el banco? Endeúdate, yo te presto. Y al prestarte dinero, te cobro intereses, gano dinero y te vuelves mi esclavo. En realidad, ese es el sistema capitalista en el que nosotros vivimos.
generación y una sociedad consumista, obsesionada por las cosas materiales. Los vecinos no pueden estar tranquilos. Si el vecino compró carro, tenemos que comprar un carro mejor. Si empezó a construir, tenemos que construir más. ¿Por qué? Porque no podemos hacernos a la idea que a otros les vaya mejor que a nosotros. Y eso es lo que el mundo tiene conceptualizado como felicidad, como metas. Por eso Dios nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, eh, una, una característica de la verdadera sabiduría en nuestra vida es aprender a distinguir que hay cosas mejores que las que el mundo busca. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Si seguimos en este orden de ideas, en Proverbios 8:19 nos dice mejor la sabiduría personificada, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito, mis ganancias, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Note que la sabiduría dice, es que tú buscas el dinero y echas a perder tu familia, echas a perder tu salud, echas a perder tu alma, porque mucha gente, ¿de qué le sirve al hombre si ganar todo el mundo? Se quieren hacer ricos a costa de lo que sea, no tienen tiempo para Dios, no tienen una preocupación por la salvación de su alma, por su matrimonio, por sus hijos, y entonces logran el dinero, pero echan a perder en el proceso muchas cosas. Pero cuando buscas sabiduría, la consecuencia de ser sabios, Dios dice, es que si tú me buscaras a mí, yo llenaría tus tesoros y yo te daría larga vida, te daría estabilidad, te daría riquezas, porque no eran tu meta, pero con la sabiduría aprendes cómo tomar mejores decisiones. Es increíble, hermanos, maravilloso lo que la sabiduría nos ofrece. Por eso Proverbios 15:16, que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Dice el versículo que sigue, que vamos a ver ahorita, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Entonces tenemos aquí en 2 versículos aprender a distinguir que es mejor, ¿verdad? Tener un poco de austeridad, y eso es la condición para mantener nuestro temor hacia Dios, pero también el amor y la cordialidad en el hogar, que tener mucha provisión, buenas comidas, buenos alimentos, pero dice la palabra de Dios, resulta que tenemos odio o tenemos, hermanos, algún tipo de conflictos en el hogar. Entonces, hermanos, estos proverbios nos enseñan a distinguir las cosas mejores en nuestra vida. Debemos aprender a probar, a buscar lo que es mejor, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir buscando versículos que dicen de qué es mejor. Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia, con honestidad, que la muchedumbre de frutos sin derecho, es decir, siendo tranzas, siendo ladrones, sinvergüenzas, aprovechándonos. Es mejor tener poco honradamente que tener mucho torciendo el derecho, que tener mucho quebrantando las leyes o aprovechándonos de otras personas o circunstancias. El cristiano debe aprender a tener contentamiento, y el contentamiento es la capacidad de distinguir hasta dónde Dios quiere que yo tenga y hasta dónde es sensato nosotros buscar las cosas materiales. Es lo que debemos aprender, a estar satisfechos, contentos con lo que sabemos que hasta ahí podemos llegar. Una persona que tiene contentamiento dice, bueno, si tener más implica que yo ya no pueda asistir a la iglesia, hasta ahí voy a estar contento, porque hasta ahí puede llegar mi capacidad de prosperar o de tener cosas materiales. Si tener más me va a traer problemas en mi matrimonio, tengo que aprender qué es mejor, si las riquezas o un matrimonio estable. Entonces, si el trabajo me está causando problemas, hubo una persona que me habla y me dice, pastor, hablé con mi esposa porque anda checando mi celular y pues estoy en grupo del trabajo
y pues ahí mandan pornografía y mandan cosas malas. Pues regáñela que no ande checando mi teléfono. Dije, a ver, hermano, ¿por qué voy a regañarla a ella si el que anda haciendo algo malo es usted? Si usted no quiere que chequen su teléfono, es porque usted tiene cosas ahí que no debe. Sí, hay cosas por eso, del trabajo. Dije, ok, entonces lo que usted necesita es salirse de ese grupo del trabajo. No, es mi trabajo, necesito estar en ese grupo. Ok, entonces escoja, ¿qué prefiere? ¿Su trabajo o su esposa? Porque si su esposa le estorba para tener ese trabajo, pues entonces usted debe dejar a su esposa para seguir con su trabajo, si es lo que usted ama. Pero si su trabajo le estorba para tener una buena relación con su esposa, quizá debe dejar el trabajo, pero no puede usted estar queriendo lidiar entre dos cosas. Y eso es lo que debemos aprender a elegir, tomar decisiones sensatas. O deja su trabajo o deja a su esposa. Igual una persona que estaba teniendo problemas con el alcohol y cuando se emborrachaba le gritaba a su esposa y casi la golpeaba. Y yo le dije, mire, hermano, bueno, creo que era hermano, o creo que no, pero le dije, mire, usted tiene que tomar una decisión, o su vicio o su familia. Pero mi consejo para su esposa es que si usted sigue tomando, lo deje y se aparte de usted, porque ella corre riesgo en su integridad física, porque usted se vuelve violento cuando toma. Si usted toma, usted va a perder a su familia, y si usted quiere a su familia, debe dejar de tomar. Muchas veces esas decisiones debemos aprender a tomar, que es lo mejor. Hay veces que tenemos que renunciar a algunas cosas para ganar otras cosas mejores. ¿Sí, hermano? Tengo un mensaje que se llama las pérdidas y ganancias de la vida cristiana. A veces tenemos que perder cosas, pero ganamos cosas mejores. Y es cuando debemos aprender a distinguir cuándo es tiempo de soltar algunas cosas y prácticas. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, si tú quieres comprar un carro, qué bueno. Tú quieres comprar una casa, qué bueno. Pero más interés deberíamos tener en adquirir, en buscar, conseguir la sabiduría. Como dijimos ayer, el sabio o el entendido busca la sabiduría. Mas el necio, ¿verdad? Se goza o se conforma con la necedad. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, mejor compañía es con personas humildes, aunque no tengamos muchas riquezas, que andar con gente soberbia que se cree mucho y tener repartición de despojos con ellos. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay gente que dice, no, pues yo hago mucho ejercicio, levanto 100 kilos, 200 kilos. Que bueno, pues mira, con toda tu fuerza no puedes controlar tu carácter, porque a veces la gente más fuerte físicamente son los más iracundos, son los que más rápido se enojan. Por eso Dios dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pues yo puedo levantar 100 kilos, sí, pero yo puedo cerrar mi boca cuando debo hacerlo, ¿verdad? Es mejor. Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Note cómo Proverbios, en la enseñanza de la sabiduría, nos ayuda a aprender a distinguir prioridades y distinguir las cosas mejores, a seleccionar las mejores decisiones en nuestra vida. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Yo prefiero que en mi casa haya frijolitos con huevito, tortillitas duras con chile, que son chilaquiles, como les dije ayer, ¿verdad? Prefiero que haya eso a que haya carne asada y que haya cabrito asado y que haya los mejores manjares, pero nos estamos peleando y nos estamos matando constantemente. Estamos teniendo problemas con el OBS, más bien con la conexión a internet. Se nos fue el internet, se quedó trabado un poquito, pero creo que ya regresamos. Esperamos que no sea consistente la falla, que sea nomás una vez. Pero bueno, les decía, hermanos, yo prefiero en mi casa que haya frijolitos con huevito. Ahora los frijoles y el huevo están muy caros, ya no son alimentos humildes, ya son alimentos caros, ¿verdad? Pero yo prefiero que haya tortillitas duras con chile, los chilaquiles que decíamos ayer, a que haya arrachera, carne, cabrito y los mejores manjares, pero nos estamos matando unos a otros, hermanos.
hay que aprender que hay cosas que valen más que el dinero. La persona que es ambiciosa y la persona que es materialista va a decir esta declaración. No, nada vale más que el dinero. El dinero todo lo puede, dicen ellos. Ellos piensan, todo tiene su precio. Alguien me dijo una vez, todo tiene su precio. Todos tienen su precio. Le dije, se equivoca. ¿Se acuerdan que les platiqué esa historia? Se las voy a contar otra vez. Eh, Porque ni me acuerdo cuándo la dije. Me dice un hombre que tiene negocio, me dice, todo tiene su precio. Todos en algún momento se corrompen, todos tienen un precio y con alguna cantidad determinada todos ceden. Dije, se equivoca. Hay cosas que valen más que el dinero. Dijo, dígame una cosa. Y le empecé a dar una lista de cosas. ¿De qué le sirve al hombre si ganar el mundo y se pierde su alma? Salvación es más importante que el dinero. Por ejemplo, entre muchas cosas, el que haya esposa, haya el bien mujer virtuosa, quien la hallará, su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Una esposa vale más, buena esposa vale más que el dinero. Ahora él no le entendió porque tal vez no entiende el concepto de una buena esposa, pero los hijos valen más que el dinero. Para algunos, ¿verdad? Para los que amamos y somos sensatos. La sabiduría vale más que el dinero. También nos dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la estabilidad en el hogar vale más que el dinero. Y hay otro versículo que dice, de más estima es el buen nombre, buen testimonio, la buena fama, que las muchas riquezas. Dije, ahí está una. Tener una buena fama, un buen testimonio vale más que el dinero. Y bueno, él me platicó una historia que él trabajaba para una constructora y dice que había dos ingenieros en esa constructora. Dice, un ingeniero, creo que eran arquitectos, pero dice que un ingeniero era deshonesto, era chueco, era ladrón. Dice, y ese ingeniero pedía materiales, ¿verdad? Para la construcción y dejaba un camión en la obra y otro camión lo mandaba a su casa para construir su casa. Los materiales que ponía eran de menor calidad, ponía menos varillas, menos concreto, menos resistencia, hacía muchas trampas, dice. Pero él manejaba, su casa era una casa lujosa con alberca muy grande, su carro una troca del año, tenía muchas riquezas, pero era tramposo. Dice. Y en la misma construcción trabajaba otro, creo que era un ingeniero, pero dice, ese era cristiano. Su casa era muy humilde, su carrito era un bochito, dice, y siempre andaba al día el Señor, pero era muy honesto. Dice, los dos me ofrecieron trabajo y me dijo, ¿sabe usted cuál escogí? Y me dijo, escogí el tramposo, el ladrón, porque ahí es donde estaba el dinero. ¿Cómo usted me va a decir que de más estima es el buen nombre que las riquezas? Pues ahí nos fue muy bien y ganamos mucho y me empezó a decir, es mejor el dinero. Le dije, ahí le voy a explicar por qué. Si usted fuera a contratar su casa, si usted fuera a construir una casa, ¿a cuál de los dos arquitectos o ingenieros, no recuerdo qué eran, usted contrataría? Y rápido me dijo, pues el cristiano, porque sé que no me va a robar, sé que va a ser honesto y que me va a cobrar lo justo. Le dije, eso vale más que el dinero. Tener ese buen nombre, ese buen testimonio, esa opinión de parte de la demás gente, para la persona sabia, eso vale más que el dinero. Para que piensen de mí que soy un corrupto, un ladrón, como aquel político que dijo, miren, sí voy a robar, pero nomás tantito, ¿verdad? En la televisión salió, en una entrevista, un político sin vergüenza, ya ni siquiera vergüenza, tenía que voy a robar, pero nomás tantito decía. Y la gente, sí, vamos a votar por él, porque al menos va a robar poquito. O sea, hasta dónde hemos llegado como sociedad a entender y decir todos los políticos son corruptos. Ahora yo trabajé en la política y le puedo decir que sí, hay mucha corrupción en la política, increíblemente. ¿Y qué le puedo decir, hermano? Que como sociedad toleramos eso y decimos, está bien, pues que roben, pero poquito, pero que ayuden al pueblo. Y eso, hermanos, es lo que causa que normalicemos y naturalicemos las sinvergonzadas, lo que es la deshonestidad y la corrupción. Y por eso estamos como estamos, porque toleramos y aún aceptamos que nuestro gobierno sea corrupto. Pero Dios dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mejor. Proverbios 17:1. Proverbios 17, no 19. Voy a brincarme algunos pasajes porque luego no alcanzamos.
Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y facto. Mejor ser pobre pero íntegro que ser un deshonesto ladrón que aunque tenga dinero, pues de nada le sirve. Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres de hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Es mejor ser pobre que ser un ladrón o un mentiroso. Proverbios 21:9, mejor es el vivir en el rincón del terrado que con mujer rencillosa e iracunda. Y bueno, hermanos, hay muchos versículos que podríamos mirar, pero ya el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a llegar con todo esto. Uno más, Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces, proverbios, por lo general, nos enseña sabiduría y parte de la sabiduría es aprender a distinguir lo que es mejor en nuestra vida, lo que es mejor y las mejores decisiones que nosotros podemos tomar. Entonces, Proverbios 15 y versículo, aquí donde estamos, 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No está diciendo que no es bueno tener tesoros o tener riquezas. Nunca en la Biblia se enseña que la riqueza es mala. Nunca en la Biblia se enseña que tener prosperidad o abundancia es pecado. En realidad, no. El dinero es amoral. Quiere decir, no es bueno ni es malo. Lo importante es cómo lo utilizamos, para qué lo usamos. El dinero es una herramienta, es como cualquier objeto que utilizamos. Usted puede usar un martillo para construir una iglesia, puede usar un martillo para construir una cantina, puede usar un martillo para matar a alguien, pero el martillo no es bueno ni malo. Lo que va a distinguir es cómo usted lo utiliza y es lo que tenemos que aprender a entender en nuestra vida. El dinero no es el problema es cómo lo conseguimos, qué actitud tenemos hacia él y de qué manera lo utilizamos. Eso es lo que implica el dinero. El problema con mucha gente dicen es que el dinero cambia a la gente. Error. El dinero no cambia a la gente. Eso es mentira. Lo que hace el dinero es evidenciar lo que hay en el interior de la gente. Lo que hace el dinero es mostrar o manifestar de manera clara qué hay dentro de las personas. Porque el problema con mucha gente es ese, que ya están corrompidos, están en avaricia, solo que como no tenían dinero no se manifestaba. Pero el dinero evidencia lo que hay en el interior de la gente. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poquito dinero y poquito poder. Poder y dinero reflejan lo que hay en el interior de una persona. Tiene poder, autoridad, se le suben los humos, se le infla la cabeza y ya lo perdiste. Así pasa con mucha gente, que agarra un poquito de dinero y si cambian lo que eran, no cambiaron. Eso es lo que eran. Solo estaban fingiendo cuando no había dinero por conveniencia. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Cuando el dinero, hermanos, empieza a costar, tener dinero cuesta la paz en el hogar, ese dinero es demasiado caro. Se está sobrevalorando. Es mejor, mis queridos amigos y hermanos, mantener nuestra integridad y la armonía en el hogar. Hay una historia en la Biblia interesantísima que yo le quiero platicar. Ya la he platicado, hermanos. Está en Primero de Reyes 16:34. Un solo versículo contiene una historia impactante, una historia maravillosa sobre este principio, hermanos, que le va a hacer de bendición. Aquí está, déjame ver si se aparece. Ahí está, un solo versículo, aquí abajito. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Escuche esto. 500 años antes de esta historia, 500 años antes, el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. Y en esa historia, bueno, cuando ellos entraron, conquistaron la ciudad de Jericó.
Y en Josué 6:29, Josué pronuncia una maldición. Así literalmente. Se lo voy a mostrar. Josué 6:29. Vamos a verlo porque quiero que usted note la importancia de esto. Libros históricos, Josué capítulo 6, creo que es 29. No, no es 29, 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, esta es una declaración de Dios, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La maldición consistía, maldito delante de Jehová. El que levante esta ciudad le va a costar caro. Va a tener que levantar sus cimientos a precio de la vida de su hijo mayor y terminarla cuando lo último que se hace en la ciudad era poner sus puertas, le va a costar la vida de su hijo menor. 500 años después, nadie se había atrevido a reedificar Jericó. Pero este hombre Hiel de Betel, hermanos, encuentra una oportunidad de negocio para edificar una ciudad y ser dueño de esa ciudad. Entonces empieza a trabajar en levantar sus cimientos y se da cuenta, hermanos, que la maldición que se había pronunciado sobre esta ciudad era verdad. Levanta sus cimientos y muere su hijo Abiram primogénito. Aquí está en un punto crítico en su vida y él en que tiene que tomar una decisión. O sigo adelante con mi proyecto de construcción, sabiendo que al terminarlo va a morir mi hijo Segub, mi hijo menor, o detengo la construcción, pierdo todo lo que tenía, lo que invertí, y salvo la vida de mi hijo. Una decisión difícil para alguien avaricioso. Pues y él tomó la decisión de terminar el proyecto de la ciudad y le costó la vida de su hijo menor. Ahora y él tenía su ciudad terminada, pero ¿dónde estaban sus hijos? Los dos muertos, sacrificados en el altar del materialismo por su padre y él. Ahora piense en esta historia y aplíquela a su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pagamos un alto precio por lograr nuestros proyectos personales? ¿Quieres un carro nuevo? No es malo tener un carro nuevo, pero si eso va a costar la vida espiritual de tus hijos, tal vez no su vida física, pero sí su vida espiritual, es un precio demasiado alto que pagar. Pastores, que queremos comprar una casa, que quiero agarrar este trabajo. Primero piensa en prioridades. ¿Cuánto te va a costar esa decisión? Empiezas a faltar los domingos a la iglesia, empiezas a alejarte de Dios, empiezas a agarrar prácticas que antes ya habías dejado y tus hijos están siguiendo tu ejemplo. Las decisiones que tú tomas arrastran a tus hijos. Hay una persona que decidió eh, romper su matrimonio e irse con una muchacha más joven, la mitad de su edad, el triple de menos de su edad. Y no se da cuenta, hermanos, las consecuencias. Su esposa se aleja del Señor por vergüenza. Sus hijos caen en drogas, en alcohol, en problemas graves. ¿Por qué, hermano? Porque a veces no medimos las consecuencias de nuestros hechos. Porque a veces el precio es demasiado alto, pero nuestra obsesión por las cosas materiales o por el placer nos puede llevar a unas graves consecuencias y pagar un precio demasiado alto, hermanos, que no vale la pena. Así es de que Proverbios nos enseña a aprender a distinguir lo mejor, a probar lo mejor. Filipenses 1, para que aprobéis lo mejor. Mejor es comer comida de legumbres. Mira, mejor nos quedamos con frijolitos, con tortillitas, con sopita. Ahora, hermanos, alguien que es un buen cristiano no va a tener a su familia de hambre. Aunque les dé algo como legumbres, ¿sabe que hoy en día, hermanos, la comida de legumbres es más cara que la comida de carne y otros tipos de comidas? Pero bueno, es un paréntesis, ¿verdad? Pero sabe una cosa, mejor es comidas discretas, comidas austeras, que grandes banquetes y perder la estabilidad o perder la armonía en el hogar. Eso es más importante.
Proverbios 15:18 dice que el hombre iracundo promueve contiendas. Es el que tarda en airarse, apacigua la ira. Hemos hablado mucho sobre este tema de la ira y Proverbios habla mucho de la ira, hermanos. ¿Sí? Es muy importante entender que el hombre iracundo, eso es un concepto, es una manera como se identifica a una persona que no tiene control de sus emociones. Un hombre iracundo es una persona, otra vez lo decimos, de mecha corta. Así se dice en México. Quiere decir, mecha corta quiere decir esos fuegos pirotécnicos. La mecha es la cuerdita que se enciende para que explote, ¿verdad? Hay fuegos pirotécnicos que su mecha es muy larga, le prendes y tarda mucho en llegar a explotar. Pero hay unos que le ponen una mecha muy cortita y apenas acercan el cerillo y explota inmediatamente. Hay gente que así vive, así es su temperamento, así es su personalidad. Así somos muchos en la carne, hermano. La ira y el enojo y la gritería son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos y luego dice iras, contiendas, disensiones. Hermano, parte de nuestra naturaleza carnal es el enojo, es la ira, la gritería, la maledicencia y son, hermanos, producto de ser personas no espirituales, personas carnales. Personas carnales tienen problemas de temperamento. Disculpe, todos tenemos una naturaleza carnal y por consecuencia todos tenemos problemas de ira. Todos nos enojamos. Es parte de la naturaleza humana, hermanos. Una persona iracunda es una persona que se enoja por todo, que se enoja cada rato y que no puede controlar su temperamento. Hermanos, parte del dominio propio es que una persona puede decidir cuándo enojarse, por qué enojarse y cómo actuar cuando está enojado. ¿Puede alguien tener control de su ira? Claro que sí. Parte del fruto del Espíritu Santo es templanza. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Regirnos y gobernarnos a nosotros mismos implica decidir, ¿me voy a enojar o no me voy a enojar? Se ha puesto a pensar, y cuando habla de hombre iracundo, no está hablando del hombre nada más, está hablando de una sinécdoque que aplica toda la humanidad, hombres y mujeres. Sinécdoque es la figura literaria, ¿sí? O metonimia también puede ser, cuando abarca un, un, una expresión para incluir a toda la humanidad, ¿verdad? El hombre iracundo, una persona iracunda, es una persona, hermanos, que no tiene control de su ira. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuando nos enojamos? ¿Cuál es el proceso del enojo? Bueno, según lo que yo he observado, hermanos, sucede algo que normalmente acciona mi temperamento. Por ejemplo, hay cosas que nos hacen enojar. Por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que yo batallaba mucho, bueno, mejor no se las digo, porque luego me condeno a mí mismo, ¿verdad? Pero hay cosas que nos enojan. Por ejemplo, las hermanas les da coraje cuando el esposo avienta los calcetines en el piso, cuando deja la toalla mojada en la cama, cuando la pasta de dientes no la cierra, cuando los hombres a veces nos enojamos porque no apagan las luces y las tienen prendidas todo el día y todos los días, la televisión prendida y nadie la está viendo, porque pagamos el recibo de la luz y llegan bien caros y gastar la luz de manera ineficiente, de manera que no se está utilizando, no se necesita, pues para nosotros es como un castigo, como algo que produce coraje, ¿verdad? Entonces hay algo que produce la ira, que acciona ese botoncito de la ira. Lo primero que hay es una señal en el cerebro que dice, está pasando esto. Y el cerebro relaciona eso, ¿verdad? Con una señal de que tenemos que enojarnos, de que tenemos que reaccionar a eso. Y ese impulso, hermanos, nos lleva a alimentar, es como una llamita que se enciende y tú vas a decidir si le echas gasolina o le echas agua. ¿Cómo le echamos gasolina a ese fuego? Empiezas a alimentar pensamientos. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Y lo siguen haciendo.
lo hacen adrede, lo hacen para enojarme, pero ahora van a entender que si estoy en serio y empieza a alimentarse con leña ese fuego, sin leña, dice Proverbios, se apaga el fuego. Entonces empezamos a argumentar en nuestra mente y a crear todo un escenario, toda una telenovela para justificar nuestro enojo. Y ahí es donde está eh, el momento exacto para tomar las riendas de la ira y decir, hey, quieto. ¿Se acuerda en el libro? Tenemos en este libro, que por cierto lo tenemos digital, por si usted no lo pudo comprar impreso, está en manera digital, pero hay un capítulo en este libro de las riendas espirituales del creyente basado en un versículo de Proverbios que se llama, hermano, mire, aquí está, las riendas de la ira. Y mire qué proverbio utiliza ahí, un versículo, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, hermano, las riendas espirituales deben interferir en ese momento en el que sucede la acción que nos molesta, la palabra que nos ofende, y ahí es donde debemos correr a agarrar las riendas de nuestra mente y decir, hey, quieto caballo, ¿verdad? Oh, sereno, moreno, decimos, tranquilo, no te enojes, no me voy a enojar. Voy a pasar por alto esta ofensa. Voy a ser sensato, voy a controlar mi ira y voy a decidir no enojarme. Sí se puede, hermano. Requiere ejercitación, requiere práctica, requiere dominio propio, requiere la ayuda del Espíritu Santo, pero sí se puede. Yo les he dicho, yo soy una persona bien corajuda, parezco muy noble, parezco un pan de Dios. Oílo, ¿verdad? Pero sí me enojo y me enojo mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? He aprendido, y eso se los puedo dar testimonio, Dios me ha ayudado a vencer mi temperamento. Soy de esas personas, hermano, que se andarían golpeando con medio mundo y que hasta hubiera sido capaz de matar a alguien, porque así es mi temperamento. Pero nunca en mi vida me he agarrado a golpes con alguien, ni siquiera a palabras, porque Dios desde muy temprano en mi vida me ayudó a aprender a controlar mi temperamento. Entonces no me enojo. Probablemente no me ha visto enojado y probablemente no me vea enojado. Yo no sé si mi familia alguna vez me ha visto enojado, pero he aprendido a controlar mi ira. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. No tenemos por qué andar peleándonos con medio mundo si tenemos capacidad de aplacar, de refrenar y desechar la ira en nuestra vida. De veras vale la pena invertir en este libro, hermano. Solamente 100 pesitos se lo mando por PDF, $5. Por WhatsApp, ahí está mi número. Y hoy mismo lo puede tener. No estoy aquí para vender libros, pero quiero ayudarle. Se lo regalaría de verdad, hermanos, pero estamos buscando recursos para ciertos proyectos que tenemos. Sabe, hermanos, en nuestra iglesia ahorita estamos en proceso de comprar un camión y otros proyectos que tenemos, pero no es el propósito, pero sí estos recursos nos ayudan para obtener otros proyectos. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Aquí tenemos dos conceptos que debemos asimilar para entender la enseñanza. Seto de espinos. ¿Qué es un seto de espinos? Se lo voy a enseñar. Voy a buscar la imagen porque debía haberme preparado y tenerla. Un seto de espinos, hermanos, básicamente es como una cerca que se utilizaba de manera natural, conformada por ciertas plantas, por ejemplo, en este caso de espinas, que impedían el paso a una propiedad. Como muchas veces, hermanos, no se podía en alguna forma construir una cerca de manera normal o de manera artificial, se buscaban los setos de espinos, es decir, plantas que producen. Aquí está uno, mire, que más o menos puede más o menos identificar más o menos el concepto de un seto de espinos. Vamos a ver, aquí lo tengo. Lo voy a poner, lo voy a poner en la pantalla para que
se dé una idea. Permítanme un segundito. Voy a ponerla aquí. Aquí está. Muy bien, en pantalla. Ahí está, un seto de espinos. Más o menos, una idea. La gente ponía plantas que producían espinos, las acomodaban para que fueran creciendo, formando una cerca, un seto, una valla protectora que impedía que alguien pudiera pasar. Cuando usted ve un camino y usted observa un seto de espinos, que es lo que estamos viendo en la pantalla, pues ¿cómo va a pasar? Es complicado. ¿Cómo va a cruzar? ¿Cómo va a avanzar en su vida? Una persona que es perezosa tiene este tipo de obstáculos en su vida y son muchos obstáculos. Todo en su perspectiva está así. El camino está delante de él, pero hay un seto de espinos, hay una cerca, hay un obstáculo grande que le impide pasar. Son pretextos, son excusas. Así ve el perezoso su vida. Así ve el perezoso sus metas y pone tantas excusas. Ay, es que está lloviendo. Ay, es que hace mucho frío. Es que, es que hace mucho sol. Es que es bien difícil. Es que la traen contra mí. Y su vida, su perspectiva de la vida, su cosmología o su cosmovisión de todas las cosas es complicado. El perezoso pone excusas para no hacer las cosas porque en su perspectiva todo es bien difícil. No, es que si empezamos el negocio vamos a quebrar. Es que cómo vamos a hacer las entregas. Es que quién va a comprarnos. Es que... Y en la vida cristiana también hay perezosos que su camino es como seto de espinos. Ay, es que ¿para qué voy a la iglesia si sigo siendo igual? ¿Para qué leo la Biblia si no la entiendo? ¿Para qué veo el programa si como quiera nunca hago nada? No, pues es que mejor así le dejamos, ¿verdad? El camino del perezoso es como seto de espinos. Interesante, hermanos, percepción de la vida, percepción del conocimiento y de las cosas prácticamente, hermanos, de la vida. Ahora, el camino del perezoso, así es, como un seto de espinos, ¿verdad? Ya entendimos el concepto. Ahora mire lo que dice la Biblia. Déjeme, permítame un segundito aquí. Estoy bajando otra imagen que nos va a decir que es una calzada. Interesante. Vamos a ver si aparece. A ver si aparece. Vamos a verla aquí. Más la vereda de los rectos es como una calzada. ¿Qué es una calzada? Es un camino pavimentado, bien derechito, bien transitable, sin ningún obstáculo. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué interesante comparación. Dios está diciendo, una persona que es recta, una persona que quiere hacer lo correcto, su vida se ve así. Esa es su perspectiva. No hay nada complicado. Yo no veo ningún obstáculo. Sí se puede. Vamos a hacerlo porque Dios nos ayuda a hacerlo. Así es la vida de una persona recta. No está diciendo por implicación que no hay problemas. Claro que los hay. Hay obstáculos, hay baches, hay, hermano, ciertas trampas que el enemigo pone, pero no son un obstáculo para una persona que quiere hacer lo correcto. No son excusas ni pretextos para no avanzar, para no crecer. El camino de los perezosos son como seto de espinos, ahí está, más la vereda de los rectos es como una calzada. ¿Cómo ve usted la vida, hermano? ¿Cómo usted entiende o percibe sus metas, sus propósitos? ¿Cómo usted justifica su falta de avance? No, pastor, es que nos hemos estancado espiritualmente. ¿Y por qué te has estancado? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No es por culpa de otros, es por culpa tuya. Porque el camino del perezoso es como seto de espinos. Porque así ves tu vida. Y esos obstáculos que tú te imaginas es culpar a otras personas. Ayer decíamos que una persona, hermanos, que
quiere alejarse de Dios, lo primero que tiene que hacer es justificarse a sí mismo. Y una manera de justificarse es encontrando un responsable de sus decisiones, echarle la culpa a otra persona. No, es que yo ya no voy a la iglesia por culpa de, ¿y por qué esa persona tiene que influir en mi vida espiritual? Hay algunos de ustedes que me están escuchando esta mañana, y se los voy a decir, hermano, de mi corazón y con amor, pero tú pones excusas que ya no vas a la iglesia y le echas la culpa a otros, eres un hipócrita, porque así como hay gente en la iglesia que te ha decepcionado, hay gente en tu trabajo que te ha decepcionado y no has renunciado. Hay gente en el mundo que te ha decepcionado y no has abandonado el mundo. El único que puede no decepcionarte es Dios. Y es el único en el que podemos confiar plenamente. Y es el único que merece que vivamos una vida para ellos. Pero el problema contigo es que eres hipócrita y el problema contigo es que eres un perezoso, que tu vida a la ves muy obstaculizada. Te viene conmigo, pues todo es que ya nos vamos a la iglesia porque nos hemos estancado. ¿Y por qué te has estancado? ¿Que acaso no hay predicación? ¿Acaso no hay ministerios para ganar almas? ¿Acaso no hay oportunidades de servicio? ¿Acaso no hay nada que hacer para el Señor? Si tú te estancas es por perezoso, porque el camino del perezoso es como seto de espinos. Pones excusas. No vengas con esos argumentos. No trates de culpar a otros por tus errores y tus fracasos. Pastor, es que mi esposa, bueno, tú no eres responsable por tu esposa, tú no puedes cambiar a tu esposa, pero puedes ser responsable por tu propia conducta, por tus propias decisiones. Tú haz lo correcto y deja que Dios trabaje con tu esposa, con tu esposo, pero deja de poner excusas. Mano, la vida cristiana no hay lugar para excusas. Tenemos que entender que la verdad de los rectos debe ser como una calzada, un camino recto. No hay marcha atrás. No hay desviaciones ni atajos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y vamos a ver uno más. Este me gustó. Este me encantó. Hay que guardarlo, echárselo al morral. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Una de las cosas que van a distinguir, hermano, el tipo de personas que somos, también tendrá como consecuencia el efecto que provocamos en la gente que nos ama. El apóstol Juan decía, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Solamente un padre puede entender este versículo. No hay un dolor más grande en un padre y en una madre que el ver que nuestros hijos son necios y toman malas decisiones, que ver que nuestros hijos fracasan y sufren por consecuencia de sus acciones. Como pastor me ha tocado ver a madres buscando a sus hijos a las 2, 3 de la mañana, hablándome y diciéndome, pastor, no sé dónde está mi hijo. Pastor, ¿puede ayudarme a buscarlo? Y ahí va el pastor a buscar al miserable chamaco que inconsciente anda con los amigos drogándose. En una ocasión buscamos a un joven de la iglesia y resulta que estaba arrestado, estaba preso ahí en la demarcación de policía. Y la hermana me dice, pastor, lléveme para sacarlo. Le dije, hermana, con todo respeto, déjelo que duerma ahí. Pastor, pero es mi hijo. Sí, hermana, pero no va a aprender si no entiende las consecuencias de sus acciones. Que ahí se quede. Podemos ir y pagar una fianza. Podemos ir y llevarle comida. Podemos ir y llevarle cobijas. Pero mejor que sufra, que coma con los marranos, como el hijo pródigo, porque el hijo pródigo ni siquiera comió de los marranos. Entonces dicen que comió algarrobas. Las algarrobas no eran desperdicios, eran una planta que servía para alimentar a los cerdos. Pero dice que nadie le daba. O sea, ni siquiera los cerdos compartieron su alimento con el hijo pródigo. Pero fue eso lo que le llevó a volver en sí. Y con este joven, hermano, la historia terminó feliz, porque ese joven sí entendió. Ese joven sí se restauró. Se fue a Monte de Paz en San Luis Potosí, restauró su vida, hermanos, y ahora está sirviendo al Señor. Y con orgullo lo digo, que sí funciona. Que él recapacitó, dejó su necedad, pero cómo sufrió su madre por las decisiones de este joven. El hijo sabio alegra al padre,
Mas el hombre necio menosprecia a su madre. No se preocupa por los daños, por las preocupaciones, por los problemas que le ocasiona a su mamá. ¿Sabe qué, hermanos? Yo doy este testimonio. Como pastor, me ha tocado ver muchas cosas. Tengo 20 años sirviendo al Señor tiempo completo en esta misma iglesia. 14 años, voy para 15 años pastoreando. Ahora sí que joven fui y envejecido. No soy muy experto, pero me ha tocado ver muchas cosas. He predicado en muchos funerales, hermano. Y en los funerales donde se sepultan a los padres, ahí le va esta. Me ha tocado observar, hermanos, que los hijos que han sido sabios, que cumplieron bien con sus padres, en el funeral de sus padres están tranquilos, están resignados, están fortalecidos. Lloran, les duele, pero no hacen mucho show. ¿Sabe quiénes son los que hacen todo el show de que gritan y que se quieren aventar al pozo y que hacen un espectáculo y que se desmayan y se quieren morir? ¿Sabe quiénes son? Por lo general, no es una regla, pero por lo general son los hijos que fueron rebeldes, que le causaron dolor a sus padres y saben que por su culpa sus papás o su mamá murieron más pronto. La conciencia les lleva a afligirse en demasía y son los que quieren, ahora sí que hasta aventarse en el pozo con ella. Ahora sí les traen flores, ahora sí le traen mariachis, ahora sí quieren hacer de su luto, ¿verdad? Como un espectáculo, como que a mí me dolió. Pero eso era en vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Era en vida cuando debías llevarle flores, cuando debías visitarla, cuando debías procurarla. Mis papás, hermano, están en el cielo. Mi mamá murió a los 50 años, mi papá a los 56 años. Interesante, mi papá murió antes que mi mamá. Pero dice algo, gente a veces me cuestiona, ¿tú por qué no vas a la tumba? ¿Por qué no los visitas? Ellos no están ahí, ellos están en el cielo. Y lo que yo quería y debía hacer con ellos lo hice en vida y lo que no pude hacer ya no lo voy a poder hacer. Entienda, hermano, esto, yo los recuerdo y los extraño y los amo. Pero hay muchas cosas que yo hubiera cambiado de mi vida para darles más satisfacción y alegría a mis padres, pero algo que me queda muy presente en mi vida son las palabras de mi padre diciéndome, hijo, estoy orgulloso de ti. Que sirvas al Señor es mi mayor orgullo. Mi mamá me vio como pastor, ella me ayudó mucho a traer gente a la iglesia. El fin de año, no, fin de año sí. Un hermano en nuestra iglesia, creo que nos escucha, el hermano Juan, Francisco, daba testimonio de cómo llegaron a la iglesia y él volteó y me dijo, pastor, su mamá me trajo a la iglesia. Su mamá iba. Ahí está la hermana, su esposa nos está escuchando, ahorita escribió, ¿verdad? Hermana Sujei. Y él decía, ¿verdad? Su mamá fue hasta que nos dejaron venir. Y ella, hay gente en la iglesia que mi mamá trajo a la iglesia. Y ella, hermanos, a veces yo hacía una promoción, ¿verdad? Decía, hermanos, el que traiga más visitantes este mes, le voy a regalar mi celular. Siempre yo traía el celular. Antes yo podía comprarme celulares nuevos, ¿verdad? Y siempre traía el último modelo. Y se los regalaba al que trajera, siempre mi mamá. Entonces yo ya sabía que se lo iba a regalar a mi mamá y no me dolía tanto porque era la que más visitantes traía. Pero el hijo sabio alegra al padre. El hombre necio menosprecia a su madre. No le hace pensar o entender cuánto daño y cuánto mal le causa a su mamá y a su papá por causa de su necedad. Querido amigo, querida amiga que me escucha, tal vez haya jóvenes aquí. Lo mejor que puedes hacer por tus padres es ser una persona sabia, sensata, que tome buenas decisiones. La necedad nos lleva a arruinar nuestra vida y a lastimar a la gente que nosotros amamos. Interesante, hermano. Hoy es un programa que me ha llenado a mí de buena sabiduría por leer y meditar en estos versículos que muchas veces habíamos leído, pero ¿alguna vez usted se había detenido a considerar los proverbios así de una manera más, más profunda,
más exhaustiva. Yo creo, hermanos, que esto nos va a beneficiar mucho si seguimos aprendiendo y estudiando juntos la Biblia. Entonces, mañana seguimos con los versículos siguientes, a partir del versículo 21, donde la necedad es alegría al falto de entendimiento, pues el hombre entendido endereza sus pasos. Mañana partimos de aquí para avanzarle, si Dios permite, mi meta. Bueno, no me voy a afanar por eso, de terminar mañana el capítulo 15, pero si podemos, le avanzamos y si no, le continuamos la próxima semana. Hoy es jueves, mañana viernes, todavía nos queda mañana para avanzarle al capítulo 15. Gracias, hermanos, por su atención, su tiempo. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de esta mañana.